Estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas, un encuentro con valores y bueno, noviembre morado. ¿Lo había usted escuchado? Yo no. Ya vimos el video, ya vemos que es una intención muy buena y lo que me gustó mucho es desde los niños, ¿no? Estos niños pues diciendo vamos a tratar de cambiar, nos corresponde ahora a nosotros y esa es la esperanza que tenemos, la educación, los principios, los valores en los más pequeños de esta sociedad que apenas pues empiezan a transmitir pues todo lo que pudiera cambiarnos en algún momento. Gabriela Perusquía, Carreras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida aquí a Voces Ciudadanas. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que debe ser un tema difícil. ¿Por qué no habíamos escuchado de Noviembre Morado? Bueno, o tan lo escuchamos que están aquí con nosotros, claro. Pero ¿qué es? ¿Por qué noviembre? ¿Por qué este mes? ¿Por qué morado? ¿Qué tiene que ver el morado? ¿Qué tienes que ver tú con esta fundación? Eres pedagoga. Estás especializada mucho en la cuestión de la violencia con los niños, con los adolescentes. Viene esto y ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? Cuéntame. Te platico. A ver, desde el principio cuéntanos. Te cuento. Pues mira, hace ya muchos años, casi 15 años, que trabajo en diferentes fundaciones, en diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Y ahí empieza a surgir como esta observación directa con la población infantil y adolescente que traían como muchas problemáticas en cuanto a las historias familiares y de vida que ellos tenían. Me explico, o sea, estaban siendo atendidos a lo mejor en sus necesidades básicas, dándoles educación, casa, vestido, o bien atendiendo la enfermedad, pero a la hora que tú tenías esta relación directa con los niños, te das cuenta que tenían una historia familiar de violencia muy importante. Tú los reinsertabas a la sociedad, terminaban el periodo de estancia en los albergues y a final de cuentas regresaban al poco tiempo repitiendo patrones de violencia. Entonces fue ahí cuando empezó esta inquietud, este gusanito de decir, el maltrato infantil lo tenemos que voltear a ver como una especialidad. Necesitamos atenderlo como una especialización. Y así es como hace casi 6 años surge Sincera Ser, que es la fundación de la que actualmente soy presidenta. ¿Cómo se llama? Perdón, repítemelo. Sincera Ser. Todo muy complicado. De sinceridad, no te preocupes, no tiene mucha complicación. La fundación se llama Sincera Ser. Hace 6 años que trabajamos el maltrato infantil y adolescente como una especialidad. Cualquier tipo de maltrato, sea físico, sexual, escolar, psicológico, negligencia, cualquier tipo de maltrato. Dime una cosa, Gaby, ¿qué es la violencia? O sea, porque también habría que ubicar. Hoy hablamos de la violencia es golpes, son gritos, el maltrato, se ha generalizado este concepto, entonces ahora la violencia se puede entender de diferentes formas. Ubícanos en todos también en qué estrato social o en qué momento se da esa violencia y cómo se generaliza en la sociedad. Mira, la violencia es cualquier acto realizado con dolo hacia otra persona, sea un igual, porque se da también entre adultos, hay que aclararlo, y en este caso, bueno, en lo que nosotros estamos enfocados, de un adulto a un menor, en ocasiones repetidas y con dolo. Lleva un dolo. Y esto puede ser... ¿Qué es el dolo? El dolo es que se queriendo lesionar a alguien, queriendo lastimar a alguien. Y lastimarlo lo puedes lastimar con palabras, con ofensas, con humillaciones, con omisiones, que es lo que vendríamos manejando, o sea, que es lo que conocemos por negligencia, por abandono. Las omisiones también es una forma de maltrato. Y bien, ya el golpe físico, el abuso sexual, o sea, ya las agresiones que digamos, todo el mundo dice, ok, este sí es maltrato. No, también es maltrato la parte verbal, ¿no? Y psicológica. Y nosotros pues atendemos cualquier tipo de estas violencias, estratos sociales, todos. 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 Y en un porcentaje igual. Vamos, en la sociedad que en México vive, en los estratos sociales de escasos recursos, a lo mejor se ven con mayor frecuencia. Aquí entra también un contexto de educación, de falta de educación, diría yo, ¿no? Un poco de cultura. No está justificado, sigue siendo violencia, pero al final del día volvemos, ¿no?, a esto. En los estratos más altos uno tiene acceso a mayor educación, uno tiene acceso a mayores actividades de prevención, uno va entendiendo que no hay ciertas normas que no son normales y que no están permitidas en la educación. En cambio, en los estratos más bajos esto falta y entonces se repiten los patrones sin ¿Qué porcentaje de nuestra sociedad tienen esa estadística en la República Mexicana sufre de esta violencia o de algún tipo de violencia? La última estadística que tenemos, eso es un tema, y te digo, yo creo que podría hablar de Sincera un programa entero en cuanto al maltrato infantil.
La última estadística que tenemos, la más reciente, es del 2010, en que UNICEF y INEGI hacen una valoración en el país. Más del 33% de los niños y adolescentes del país han sufrido algún acto de violencia física dentro de sus hogares. Un gran porcentaje. 33% es muchísimo, claro. Es muchísimo. Solamente en el Distrito Federal, en 1 de cada 4 hogares, un niño sufre algún tipo de maltrato. Y va creciendo. Y va creciendo. Y luego nos dan otro elemento importante que son las redes. Las redes Porque sociales. antes había, para hacer esa violencia, tener ese contacto personal, estar con uno y entonces aprovechar y decir voy a ser violento. Hoy, ahora, ciberbullying. A larga distancia. Sexting, ¿no? Así ya es. todo puedes usarlo. De ahí me voy a brincar, fíjate, traemos, parte de lo que trabaja la campaña es este tipo de, ir en contra de este tipo de violencia. Entonces, Sincera ahí está trabajando todo el tiempo, todo el año en cuanto al maltrato infantil. Tenemos programas de capacitación, talleres, conferencias en hospitales, escuelas, papás, niños, enfermeras, médicos, cualquier persona de primer contacto con los niños y adolescentes, ahí capacitamos. Tenemos programas de prevención, que ahí es donde entra esta maravillosa campaña Noviembre Morado, Mes del Buen Trato, y tenemos programas de atención directa. Tenemos un centro de atención terapéutica y todo aquí en el Distrito Federal, en la zona de la Jusco, y una estancia infantil con 61 niños de 0 a 6 años, en donde les damos educación, Okay. Entonces vamos por partes. desarrollo. Estás hablando de una fundación que se encarga y dentro de la fundación viene esto como una campaña de prevención que es Noviembre Morado. Mes del Buen Trato. Mes del Buen Trato, pero es una fundación. Somos una fundación, que Sincera Ser. Sincera Ser. Nos pueden seguir en nuestra página web, www.sinceraser, de sinceridad, sinceraser.org, y en el Twitter, @sinceraser. Ok, y antes de irnos al corte, para entrar de lleno a esta campaña, dime, esta fundación claramente, ¿a quién le puede interesar de los que nos están viendo? O sea, hablamos de violencia, pero cuéntales. A todos los papás, maestros, tíos, abuelitos, vecinos que conozcan un caso de algún niño o un adolescente que está sufriendo algún tipo de violencia, por favor contáctenos, nosotros los ayudamos, los orientamos y damos atención a denuncias. Y es bien importante, fíjate que el otro día me llamaron, yo soy abogado penalista, ¿Qué tal? Litigo, ahí correteo la chuleta, La chuleta. el bolillo, el bolillo, pero el otro día me hablaban y me decían, sabes que hay un problema grave con unos niños que están afectando al hijo de una amiga. Y me decía unas cosas por redes sociales impresionantes cómo lo están afectando. Por ejemplo, también si mi hijo está siendo sujeta de esta violencia, puedo acudir y me van a asesorar a mí como papá y van también a tratar al muchacho o al hijo. Por supuesto que sí, tenemos este centro de atención terapéutico donde atendemos a niños, papás, a familias enteras, niños y adolescentes. Aclaro, desde los 0 meses, que bueno, se da el maltrato en recién nacidos, hasta adolescentes 18, 19 años, nosotros los atendemos. Magnífico. Qué bueno Así conocer que existe esta fundación. ¿Cuántos años tienen ya? 6 años. 6 años, lo dijiste hace ratito, 6 6 años de estar dando pues estas asesorías que hoy es importantísimo. Y creo que me queda muy poco para irme al corte, pero nuestra autoridad ¿ha hecho algo al respecto? ¿Está haciendo algo? Muchísimo. Estamos trabajando muy fuertemente. Trabajamos también dentro de Sincera muy de cerca con las autoridades y con todo el tema también legislativo, que es bien importante. Estamos trabajando mucho. Recientemente, lo platicábamos antes de entrar al aire, se aprobó la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fue un ejercicio padrísimo y muy enriquecedor entre todos los actores que trabajamos con la infancia y la adolescencia. Vamos a hacer un programa de esa ley porque muchos de ustedes ni siquiera se enteraron del peligro que corrieron nuestros niños y nuestra patria potestad para velar por esos derechos. Lo platicaremos, es la verdad. Podríamos platicar un programa de eso. Momento. Vamos a un corte y regresamos para hablar de esta campaña. Claro que sí. ¿Va a estar Barney ahí promocionando? No tiene que ver nada. Si alguien lo conoce, contáctenlo. Para que vaya. Muy bien, no se vaya, quédese con nosotros, muy interesante. Vamos a hablar de Noviembre Morado, Mes del Buen Trato. Regresamos.